cuando ocurren este tipo de carteles, generalmente es para impedir que entre una nueva competencia. Y los que creemos en la economía social de mercado, justamente el tema de la competencia es vital. Ustedes ven, por ejemplo, cómo el precio de las calculadoras ha caído tanto, ¿no es cierto? Al principio las calculadoras eran carísimas, hoy día no valen nada, casi te las regalan, ¿no es cierto?, en las cajas de cereales. Los televisores, lo mismo. La competencia es básica para que se le vayan traspasando las rebajas de costos en la producción a los consumidores. Es decir, el que gana es el consumidor, la sociedad, cuando hay una economía social de mercado que de verdad funciona. ¿Por qué es tan horrorosamente grave lo que ha ocurrido acá y lo que ha ocurrido también en otras industrias, ¿no? La colusión. Primero, impiden que entren nuevas empresas a competir y sobre todo significa ganar utilidades muy altas a costa de los consumidores, que tienen que pagar más caro de lo que realmente costaría si hubiera más competencia. Por eso que a los que creemos en la economía social de mercado, esto es veneno puro, veneno a la sangre. O sea, cualquiera persona que crea en un sistema de economía privada, de economía social de mercado, tiene que condenar estos hechos, pero con una energía brutal, porque esto es lo que finalmente tira por la borda cualquier posibilidad de tener una economía sana en un país. Esto es asqueroso, es inaceptable. Lo que está diciendo la empresa sueca, además que más o menos las obligaron durante 10 o 12 años, más horroroso todavía. ¿Quién les puede creer que una empresa internacional sueca en Chile, una potencia mucho más grande que la papelera en el mundo, estuvo de rodillas durante, bueno, ellos son dueños desde el año 2006, estuvo de rodillas desde el año 2006 y recién en el 2015 viene a hacer una autodenuncia? ¿Quién les puede creer? Entonces todo esto lo único que hace es agravar la falta. Yo quiero decir, el daño que le han hecho a Chile estas empresas, el daño que le han hecho al sistema de economía social de mercado, el daño que le ha hecho a los consumidores, el daño es brutal. Y nadie tiene que tener ningún tapujo en condenar esto con la mayor firmeza, porque esto es lo que finalmente destruye y nos lleva a países como Venezuela o como Cuba. Max, ¿qué piensas tú de lo que está ocurriendo con el tema de la corrupción del papel confort? Yo estoy de acuerdo con Evelyn. Creo que efectivamente esto es algo muy, muy dañino para la economía social de mercado. Es algo muy dañino para la imagen del país, para la reputación del mundo empresarial. Además, como decías tú en la introducción, en un contexto de desconfianza general, donde hemos visto en los últimos meses no solo colusiones entre empresas, sino que colusiones entre políticos y empresas. Y colusiones entre políticos entre sí, además, para financiar ilegalmente actividades, campañas políticas. Yo creo que en este contexto... digamos que a nadie le gusta la competencia, la verdad. Sí, todo el mundo quiere que se la den regalada. Claro. Pero como decía Evelyn, la verdadera manera en que los consumidores y la gente se beneficia es con la competencia. Sin duda. Eso es de la esencia de una economía con mercados transparentes y con mercados regulados, y donde haya además... Yo creo que aquí hay un solo saldo positivo de lo que ocurrió el día de ayer. Tenemos una institucionalidad que dentro de todas las limitaciones que tiene, funciona. Estas cosas finalmente... Aunque se demoró un poquito. Se demoró mucho. Pero funciona. Pero al menos hay la posibilidad de que estas cosas empiecen a conocerse, de que estas cosas empiecen a investigarse y, como todos esperamos, que estas cosas sean sancionadas en su momento después de la investigación correspondiente. Hay otra cosa positiva también, Max, que yo quisiera agregar. Fíjate que el cartel se terminó el 2011. No sabemos por qué se terminó el 2011, pero yo sospecho que es porque en el 2011 empiezan a salir las primeras grandes investigaciones y las primeras grandes multas por el tema de colusión. Yo creo que se asustaron. No, si esa es la... Yo creo que se asustaron. Entonces, y ahí empezaron a hacer desaparecer evidencia, por ejemplo. O sea, empezaron a hacer desaparecer evidencia, o sea, tirar al canal San Carlos los computadores. Pero lo que yo quiero señalar es, los seres humanos no somos ángeles. Todos tenemos nuestras caídas muy graves. Uno ve acá la colusión, uno ve en Brasil Petrobras, uno ve en Bolivia el cartel de la droga, el zar de la droga era el jefe del cartel, uno ve en Venezuela
el segundo hombre acusado también de un cartel de drogas. En fin, en Argentina, ¿para qué hablar? El vicepresidente acusado, ¿no es cierto? El jefe de gabinete acusado también de ser cartel de un tipo de droga. En fin, los seres humanos no somos ángeles. Por eso que es tan sumamente importante que haya fiscalización y que hayan sanciones duras. En la medida que la gente siente que lo pueden pillar, que va a salir a la luz pública y que lo van a castigar fuerte, no hace las cosas. Una de las cosas que yo te he escuchado a ti muchas veces, Evelyn, es decir que en Chile no se fiscaliza nada. Se debería fiscalizar mucho más. Mucho más. Tú lo dices cuando fuiste ministra del Trabajo, pero yo fui ministra del Trabajo y a mí te juro que me dolía ver gente que puede viajar a Europa todos los años, pero que a la trabajadora de casa particular le pagaba imposiciones por el mínimo. Inaceptable. O no se las pagaba. Entonces, el tema es que, me acuerdo también el tema que teníamos, ¿no es cierto?, cualquier cantidad de guaguas con reflujo grave. 52% de las guaguas en Chile tenían reflujo grave, a nivel internacional es un 0,5%. O sea, el abuso... ¿Y cuál era la razón de eso? Tener un postnatal de 6 meses, pues. Ya, entonces, cuando la ley te permitía nomás 3. El médico te firmaba que la guagua estaba enferma. Que la guagua estaba enferma, la guagua no estaba enferma, pero la mamá se quedaba. Entonces, lo que hicimos fue un postnatal de 6 meses, pero por ley, no por fraude, ¿no? Porque el drama es que cuando hay fraude, el que no hace fraude pierde como tonto. O sea, aquí, por ejemplo, Walmart, que no se coludió, perdió el mercado. Cuando hay este tipo de actitudes, es muy grave para el que no está dispuesto a entrar en ese ilícito o en esa actitud inaceptable, porque pierde. Entonces, por eso que es tan importante fiscalizar en todo ámbito de cosas, y también es importante sancionar fuerte cuando te pillan, porque eso lo que hace es que la gente, por último, por miedo, no por ética, se porte mejor. Vamos a ir con una persona que está llamando ahí al 223923041. Max, ahí por favor ponte los fonos. ¿Aló? ¿Sí, con quién? Buenos días, Joaquín, Francisco. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Adelante. Bien, gracias, un placer saludar a Max y especialmente a Evelyn. Y quería decirles... con serena firmeza y viril energía, que todo esto está podrido, desgraciadamente, y da asco todo lo que está pasando en el país, y es a todo nivel, a toda institución. Es verdaderamente una vergüenza lo que ocurre en nuestro país en estos últimos años, lo que está pasando. Y en el caso mío... Francisco, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Mira, ¿tú crees que en realidad esto ha estado pasando en los últimos años, o ha pasado siempre y ahora se está conociendo? Obviamente que ha pasado desde los 20 últimos años. Bueno, y desde que se inició la concertación. ¿Y tú crees que es mejor? Yo creo que incluso de antes. El tema es, está podrido, pero ¿tú prefieres que se sepa o que no se sepa? Obviamente tiene que saberse todo. Bueno, ahora, entonces estamos progresando. Mira, y saberse y investigarse además. Pero sabes que, mira, te voy a decir algo. Yo en mi juventud fui comunista, ¿ya? Fui comunista y por esas razones de la vida me fui dando cuenta a través de los 20 años de concertación lo que estaba ocurriendo muy cerca mío, y yo fui perseguido por gente de la izquierda, de la democracia cristiana, etcétera. Siempre me empezaron a perseguir, ¿ya? Hasta que descubrí y vi la luz, me acerqué a un partido de la Alianza y me encuentro lo que está pasando y cómo está comprometida la Alianza en todo esto, ¿me entiendes? Ahora, personalmente, en lo que a mí me atañe, fíjate que yo estoy haciendo mi trámite de pensión de invalidez, y también me encuentro, según los trámites que estoy haciendo, los mismos funcionarios de ahí dicen que, por ejemplo, que todo eso está corrupto, que corre mucha plata para poder llegar a concluir. No, yo no creo que eso sea así. Mira, llámame y conversemos, porque en realidad hay médicos que están contratados por la superintendencia, los médicos no están contratados por las AFP, así que llámame. Nos quedamos con tu teléfono, Francisco, muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, oye, en todo caso, otro de los antecedentes que hay es que este cartel en Chile, en el fondo, lo que significó es que a partir del año... A ver, perdón, ¿yo puedo rescatar muchas cosas que dijo Francisco? ¿Sí? O sea, él cree que esto viene de hace mucho tiempo, yo creo que todo el mundo sabe, cree lo mismo. Él ahora pero oye, la corrupción viene desde que existe el ser humano. Desde que existe el ser humano, ¿no es cierto? Como tú lo dijiste. Pero el tema es, yo creo
que estamos pasándonos las rabietas de conocer que esta cosa existe, pero al mismo tiempo el pasar las rabietas significa que vamos a empezar a poder hacer algo y cambiar esta mugre. Y eso yo creo que es súper importante. Por eso yo creo que es muy importante valorar el lado positivo que exactamente, tiene. muy bien. Se sabe, y además no solo se sabe, sino que tenemos al menos una institucionalidad que puede permitir que estas cosas se investiguen y que se sancionen. Entiendo, Max, no sé si tú estás más informado, pero que esto, en parte, la Fiscalía Nacional Económica empezó a investigar en Chile porque se dio cuenta que en el extranjero estas mismas empresas, que tienen otro nombre, pero por ejemplo en Colombia, pero en el fondo SCA y CMPC, estaban coludiéndose en el tema de los pañales. En Colombia se llamó el cartel de los pañales. Bueno, Colombia está acostumbrado a los carteles, digamos. Hay otros peores, pero se llamó el cartel de los pañales. Y el año 2014 se hizo una investigación en Colombia, y de ahí entonces la Fiscalía Nacional Económica empezó a decir, porque además en Colombia, la Fiscalía en Colombia estableció que a lo mejor estas reuniones y estos encuentros se realizaban no solo en Colombia, sino que también en otros países latinoamericanos, estos encuentros entre estas empresas. Y ahí la Fiscalía Nacional Económica entonces empezó a investigar el caso chileno. Es muy probable y es muy positivo también que los países empiecen a coordinarse para investigar este tipo de actividades, porque efectivamente esto compromete a empresas que no solamente tienen inversiones en un solo país, sino que tienen inversiones en muchos países. Probablemente el mejor ejemplo de lo que es una legislación a la cual debiéramos tratar de ir acercándonos y aspirar es Estados Unidos, donde hay una legislación muy estricta respecto de todo tipo de irregularidades en los mercados, en el funcionamiento de los mercados, y yo creo que, y además con penas que son draconianas. 3 veces lo que han ganado. Y por lo tanto yo creo que la sociedad chilena tiene que tener conciencia de que esta es una pelea que es necesario dar. La pelea por mejorar la institucionalidad y porque las sanciones sean cada vez más altas. Respecto a los castigos y las sanciones, ¿qué piensan ustedes en eso? A ver, perdón, yo antes quiero tomarme de otra cosa. Yo creo que acá efectivamente se tiene que investigar a nivel internacional. Ojalá haya algún tipo de coordinación internacional. Porque si esto ha pasado en otros países, entonces ya es imposible creer que los dueños no supieran. Ya no puede ser un problema nomás de los ejecutivos. Y por eso que creo que este es un tema súper relevante, porque, a ver, a todos nos cuesta creer que los dueños no supieran, pero es posible que no supieran. Es posible, no es probable, ¿no es cierto? Pero claro, exactamente, si es posible, no probable. Es posible porque puede ser que los ejecutivos se hayan puesto de acuerdo. Exactamente, y que ellos lo favorecían porque podían tener mejores bonos, claro, que se había más utilidad en la empresa. Pero si tú me dices, ¿la probabilidad es alta que no supieran? No es alta que no supieran los dueños. O sea, yo creo que la probabilidad de que los dueños no supieran es muy baja. Pero creo que en la medida que esto se pueda mirar también en otros países, bueno, eso es lo que nos va a permitir saber si que esto era una política a nivel de dueños o meramente de ejecutivos. Y creo que es un tema súper importante. ¿Qué piensas tú, Max, de las sanciones? Porque aquí, bueno, primero la discusión es, en el caso de CMPC, no va a haber multas. ¿Por qué no va a haber multas? Porque ellos fueron los primeros en acogerse a la delación compensada. Y de alguna forma ellos se autodelataron, aun cuando ya la investigación estaba en marcha. Ellos sabían que la investigación estaba en marcha. Se autodelataron y también implicaron a la empresa sueca. La empresa sueca se autodelató después, al final. Ya también estaba siendo investigada, ya habían incautado los computadores. Entonces, la Fiscalía Nacional Económica dice a CMPC multa 0 y a la empresa sueca SCA multa $15 millones. ¿Por qué a una sí y a otra no? Bueno, efectivamente porque hay procedimientos de delación compensada que permiten que se rebajen las sanciones y eventualmente las multas para aquellos que colaboran con la justicia y entregan los antecedentes. Ahora, lo que hay que tener en claro es que estas empresas finalmente deciden acogerse a la autodelación, a la delación compensada, no porque les haya caído una especie de moral o de ética en un determinado momento, sino porque ya había una investigación en curso y ellos sabían que los iban a pillar. Ahora, yo quiero también dejar una cosa claro. Pueden quedar sin multa, pero pueden ser objeto de cualquier cantidad de juicios civiles. Sí. Y también hay un daño económico. Ayer la acción a la papelera ya cayeron 5%. Claro, pero ahí también hay accionistas minoritarios que van a perder, ¿no es cierto? Pero el tema acá es que ojalá vengan juicios civiles, porque en realidad acá hay que ejercer todas las acciones, pero sobre todo lo que a mí más me alegró es la condena moral rápida y absoluta que hubo. Yo recuerdo, y lo dije ayer
Cuando vino el tema, ¿te acuerdas de los trabajadores paraguayos, en el caso de Francisco Javier Errázuriz? Sí. Yo llamé, yo era ministro del Trabajo, yo reaccioné De al acuerdo. tiro, me reuní con el fiscal regional, le pasé todos los datos que teníamos de la Dirección del Trabajo, en fin, y nos pusimos muy fuerte. Pero los empresarios se demoraron bastante en reaccionar y reaccionaron más o menos nomás. Ayer, en cambio, los empresarios, o sea, digamos, las asociaciones gremiales empresariales, reaccionaron rápido y fuerte. Entonces también uno ya empieza a ver que la sanción moral es mucho más fuerte en Chile, cosas que hace 5 o 10 años atrás la gente como que se ponía incómodo, hoy día sale a hablar en contra en forma muy fuerte, muy rápido y en forma unánime. Y eso también es un avance en Chile. No tenemos que ir a una pausa, pero aquí está involucrado el grupo Mate, que es el grupo de la papelera, que son también las personas, bueno, el Euromate está a cargo el presidente Es del un Centro grupo de muy emblemático, Estudios Públicos, es un grupo una muy historia emblemático. muy importante, Eso, sin duda. porque en el fondo el Centro de Estudios Públicos es el lugar en que, bueno, el Euromate recibió a la presidenta el otro día, entonces obviamente que esto significa un golpe. Oye, yo quiero hablar de Jorge Aguad. Jorge Aguad ayer. A ver, Jorge Aguad, que yo sepa, estaba en el directorio de LAN-Chile cuando LAN-Chile recibió una multa como de 100 millones de dólares. Jorge Aguad fue muy duro ayer con el Euromate. Jorge Aguad fue muy, muy duro ayer con los mates. Pero yo me pregunto si es el mismo Jorge Aguad que estaba en el directorio de LAN-Chile cuando LAN-Chile recibió una multa de 100 millones de dólares en Estados Unidos. ¿Es el mismo? ¿Ahora viene a hablar de ética? Y yo me pregunto si es el mismo Jorge Aguad que todo el mundo dice que era uno de los recaudadores de la última campaña de Michelle Bachelet. Después, mientras se estaba discutiendo la reforma tributaria, se sube al avión de la presidenta Bachelet, se va con ella a Estados Unidos, a Nueva York. A la vuelta llegan a un acuerdo en la reforma tributaria y él sale diciendo que esa fue su guagua. Fue el papá de la guagua. Fue el papá de la guagua. El papá mono de la guagua. El papá mono de la guagua. Entonces, ¿este es el mismo Jorge Aguad que viene a hablarnos de ética? ¿Ah? Hay que tener un poquito de cara, ¿no? Tenemos que ir a la pausa, Evelyn. Y después seguimos comentando. Con tu tarjeta de crédito BCI, paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta de vivir con beneficios. BCI, somos diferentes. Y atrévete a conocer el verdadero significado de conectividad y dar a tu negocio la oportunidad de crecer como nunca lo imaginaste, gracias a la energía que solo nuestra fibra óptica te puede entregar. Cámbiate hoy a GTD Banquehue, energía que te conecta. Pausa muy corta y volvemos con Max Colodro y Evelyn Matei a punto de encuentro en agricultura.